El domingo es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y algunas veces me habréis oído decir que tampoco es que crea mucho en los días. Pero esta vez voy a centrarme porque me parece importante, porque estamos pasando una fase bastante complicada. ¿Hay legislación? ¿Hay normas? ¿Hay derechos que nos protejan? Sí, en eso no nos podemos quejar. Naturalmente hay cosas que se pueden mejorar, pero básicamente estamos protegidos. Pero ¿qué ocurre si tenemos un conflicto? Si tenemos un problema en el taller, si tenemos un problema con una portabilidad, si tenemos un problema en un viaje, si tenemos un problema en una compra por internet. Pues que en la mayoría de los casos, lamentablemente, tenemos que sudar tinta para que esos derechos se lleven a cabo, para que nos indemnicen, para que nos devuelvan un producto, para que nos arreglen como es debido el taller o para que nos paguen una indemnización por la maleta. ¿Por qué? Pues porque en la mayoría de los casos es complicado y complejo llevar a cabo esa queja, esa reclamación. Segundo, porque en muchos casos estamos peleándonos con grandes empresas, con grandes colectivos en los que hay equipos importantes de jurídicos, de abogados que están frente a nosotros, en el mejor de los casos frente a los abogados expertos de alguna asociación de consumidores. ¿Qué ocurre otras veces? Pues sencillamente que están hechas las legislaciones, las normas, tampoco para ayudar mucho a los consumidores y sí para proteger a determinados colectivos. Lo hemos visto hace muy poco con la leche. Se pone una sanción al colectivo lácteo, se han beneficiado de muchos millones y ¿cuál es la sanción? Mínima. Y eso, de alguna forma, lo hemos comentado aquí, invita a determinados colectivos, a determinadas empresas, algunas veces, a cometer infracciones, a sabiendas de que los consumidores o bien no denunciamos o si denunciamos, la sanción que les imponga va a ser mínima. Y luego hay otro problema fundamental, la vigilancia, el control de que todas esas normas se cumplan. Hay muchísimo descontrol sobre muchísimas infracciones y sobre muchísimos problemas que sufrimos los consumidores a diario. Y muchas veces se destapan no porque nadie de las administraciones los destape, sino porque los propios usuarios o las asociaciones de consumidores son las que ponen sobre aviso de estas múltiples irregularidades. Podríamos hablar de la banca, podríamos hablar de las compañías de electricidad, podríamos hablar de la telefonía, de tantas y tantas cosas. Y ahí es donde nos queda muchísimo por avanzar. Estamos relativamente bien, hemos mejorado, pero todavía queda muchísimo. Y lo que es peor, que vamos para atrás.